¿Cómo están, amigos, familia? Bienvenidos a otro programa de Somos la Voz. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros semana tras semana, prendidos ahí en las redes sociales, también en Canal Luz. Gracias por el espacio, gracias a las familias que nos dejan entrar en sus hogares con este programa. Y como siempre, tenemos invitados nuevos de diferentes áreas de la sociedad. Tenemos políticos, pastores, empresarios, tenemos artistas, tenemos de todo para aprender cómo misionar y cómo extender el reino en diferentes áreas, diferentes montes de la sociedad. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a ver un videito de quién es el invitado de hoy. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Así es, señores, desde República Dominicana, hoy está con nosotros Denicher Paul. Bienvenido, mi hermano. ¿Qué tal, mi brother? Dios te bendiga mucho. Un placer. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Somos la voz. Muchísimas gracias por la invitación. Así aquí estamos. Qué bueno que estés con nosotros, qué bueno que seas parte de esta gran familia y comunidad Somos la Voz y que bueno, podamos aprender un poco de tu experiencia y bueno, que nos cuentes un poco qué hay detrás de Denicher Paul, que le cuentes a la gente de dónde vienen, porque conocemos por ahí la parte artística y ministerial, pero sabemos que hay carácter de Cristo formado, sabemos que hay un corazón rendido, sabemos que hay un espíritu encendido y queremos conocer a la persona que está detrás del cantante. Bueno, es como en una ocasión predicaba en un lugar detrás del ministerio, detrás del escenario, lo que muchas veces la gente no ve, lo que muchas veces la gente no sabe. Y lo he dicho muchísimas veces en todos los lugares que voy, de hecho hasta en la iglesia donde ustedes, diciéndole que hemos sido realmente procesados para poder llegar por lo menos a 2 escalones de los 100 que son, que Dios trazado en la vida como jóvenes. Yo soy de República Dominicana y aquí hemos sido bien procesados. Yo he pasado por festivales tratando de buscar, de ser reconocido, tratando de buscar el respaldo de la gente, porque todo el que hace música, como te decía una vez, quiere que la gente escuche su música, pero cuando tú haces algo para Dios y no eres procesado por Dios para poder recibir y atesorar lo que Dios quiere darte, entonces Dios no te lo va a entregar. Es como que si tú compras un carro sin saber manejarlo, a la hora de que tú vayas a manejar el carro, vas a chocar porque no tienes realmente la experiencia ni has pasado el proceso para poder llegar ahí. Como dije allá, ¿cómo es posible? Hay algunos que suben por el ascensor y otros suben por las escaleras. A mí me tocó subir por las escaleras, pero estamos aquí peleando la batalla. Totalmente, yo creo que es muy importante subir la escalera porque Sí, con la vista desde la escalera uno va aprendiendo mucho más que subiendo en ascensor. Una vez escuché una frase que dice, la tortuga tiene mucho más que decir del camino que la liebre. Es como decir, muchos van acelerados pero se pierden el disfrutar el proceso, el largar canciones, el sí. crecimiento orgánico, digamos, que también tiene un disfrute particular porque uno no va creciendo solamente a nivel de influencia, sino a nivel personal, y es lo que vos estabas hablando. Una vez un amigo que también tiene un ministerio de adoración, decía que el éxito
sin proceso se corrompe. Entonces, es muy común ver gente que es exitosa subiendo por ascensor, que le dura poco porque fue forzado Así es. personalmente y no tiene sustento para estar ahí arriba. Ahora, vos tuviste mucho tiempo buscando este tiempo y largando canciones, grabando, tocando en diferentes lugares y hasta que rendiste y fue un de repente de Dios con un cover que grabaste, No te puedo tocar, que vimos en el video de apertura, que llegaste a ser de influencia en Sí. muchas naciones. ¿Cómo fue el proceso de decir, vino un de repente y no sé qué pasó? ¿Habrá sido algo de un error de algoritmos que ahora está creciendo los views? ¿Cómo fue tu experiencia del otro lado? Bueno, mira, realmente yo estoy desde el 2014 haciendo música. Hicimos una primera producción en un estudio de alguien que nos vio y dijo, aquí hay talento, aquí hay un llamado. La producción realmente no teníamos los recursos para hacerle una buena promoción, para lanzarla. Es como cuando te entregan algo en tus manos y tú dices, pero ¿qué hago con esto si no sé qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Luego seguí lanzando otros temas sencillos y realmente no pasaba nada. De hecho, le decía a un amigo hace un momento que va a lanzar una canción. Yo le dije, mira, no tengas expectativa nunca de algo que tú vayas a hacer para Dios, porque es posible que si no pasa lo que tú quieres, te decepciones de ti y de Dios, pero si pasa algo mayor, es posible que te diga, pero ¿cómo pasó? O sea, yo siempre tuve como una expectativa de que algo iba a pasar con una canción que yo lanzaba. Yo decía, esta es la canción, esta es la canción que me va a impulsar. Y realmente no pasaba nada, me decepcionaba, decía, no voy a hacer música, porque Dios Wow. siempre escudriña la intención de tu corazón. Esta es una música para tú ser famoso. Por más que yo estoy haciendo una cosa para agradar a Dios, Dios es el que sabe si realmente yo lo estoy haciendo para Él. Entonces pasaron años y ahora en el 2020, 2021 más o menos, sí, 2020, 2021, yo siempre cantaba la canción Inexplicable en muchísimos lugares, pero recuerdo que en una ocasión aquí en mi habitación sentí eso porque tú siempre entiendes que tú hasta para pegarte, para que se te abra una puerta, tú necesitas de la influencia de alguien. Yo creo que si tú haces algo para Dios y tienes el respaldo de Dios, Dios siempre va a poner la persona que te va a apoyar, que te va a impulsar, o sea, sin tú tocar la puerta. Entonces yo siempre decía, wow, si X persona grabara conmigo, si fulanito grabara conmigo, yo siempre tenía como que yo tenía que depender de alguien para poder crecer, pero no tenía como esa mirada realmente hasta que grabé Inexplicable. Que Inexplicable fue una canción como que déjame grabar esto, porque estaba grabando canciones anteriormente y para no quedarme como ausente, dije déjame grabarlo. Y cuando lancé esa canción, eso fue como, ¿y qué es lo que está pasando? Porque en el primer día 10.000 reproducciones, al segundo 10.000 más, en el mes 1 millón, en el segundo mes 2 millones, invitaciones para todos los lados, fuera del país, o sea, una locura. Realmente Dios ha sido bueno. Bueno, Dios siempre es bueno. Los beneficios de Dios, pero cuando vemos a Dios haciendo su voluntad en nosotros, procesándonos, ahí nos decimos que Dios es bueno y siempre eso es prácticamente lo que ha pasado con el trayecto de lanzar las canciones. Qué importante lo que hablaba sobre las expectativas, porque si yo tengo expectativas humanas en un proyecto, si no pega, me desilusiono de Dios. Y si pega, creo que fui yo. Entonces, es muy importante dejar eso y decir, si no anda es porque Dios no quería que esto funcione, y si Así pega es. es Dios empujando este proyecto. Entonces, dejarlo en manos de Dios. Y ahora, hablando de dejar en manos de Dios nuevos proyectos, hay un proyecto nuevo que lanzaste, Santifícame. Contanos un poquito sobre eso. Bueno, Santifícame fue una
canción que la escribí cuando estábamos encerrados en pandemia, y le decía a la gente en Instagram que Santifícame se inspiró porque un día yo aquí en mi casa me llegaron unos pensamientos como que no estaban de acuerdo a los pensamientos del Señor, y yo fui a hincarme así como que el velo se rompió, yo puedo entrar a la presencia de Dios como entonces yo en ese vi como una corrección en la que yo decía, me decía el mismo espíritu a mí, como, o sea, tú puedes pensar lo que pienses, hacer lo que hagas, y no te atreves, por ejemplo, ni a pedir perdón por lo que pensaste, por lo que hiciste. Y recuerda que la Biblia dice que sin santidad nadie le verá. Y yo siempre decía, como decía en una canción, el problema, estoy de acuerdo y muy feliz de que el velo es roto, pero el problema de que el velo se haya roto en esta generación y en muchas que han pasado es que como el velo ya se rompió y tenemos ese acceso a la presencia de Dios, nosotros hacemos lo que nosotros queramos, cuando queramos, mucha gente haciendo cosas que no son del agrado de Dios, y como estamos en un tiempo de una gracia, lo que hacemos es que pecamos, fallamos y no le pedimos perdón al Señor, no le pedimos, Señor, santifica, puedo entrar a tu presencia. O sea, tú me permites que con mis faltas yo pueda entrar a tu presencia. No, entonces ahí me llegó eso como santifícame. Y de ahí, de ese momento íntimo mío personal, salió esa canción. Wow, es muy importante y yo creo que es clave para este tiempo porque hay también como una especie de corriente cristiana ideológica que confunde el tema de la gracia, ¿no? Y que decimos, bueno, hablemos del amor, hablemos de esto, pero no hablemos de la santidad, de la confrontación, del arrepentimiento, cuando fue el primer mensaje que dio Jesús, digamos, o sea, arrepiéntanse porque el reino se Sí, está acercando. Y creo que es importante esto de hacer una introspección como jóvenes y decir realmente qué tengo que cambiar. Y algo también que me llama la atención de cómo nació esta canción es que nació de una intención de santificarse en áreas no visibles. Porque a veces decimos, bueno, voy a santificarme en esto, pero mantengo lo oculto sí, muy intacto, digamos. fuerte. Entonces, bueno, mientras la gente no sepa que hago esto, está todo bien. Y qué importante es decir, Uf, Señor, santificame incluso lo que nadie sabe, lo que solo vos y yo así estamos es, trabajando en el secreto, porque Dios que está viendo ahí en el secreto es el que luego recompensa en público. así es. Bueno, Realmente, espectacular. realmente, Sí, realmente así como tú dices, que está muy fuerte eso, de que a veces nosotros queremos que Dios nos santifique en esas cosas que la gente sí ve de nosotros. Pero qué difícil es, un ejemplo, decirle al mismo Dios, reconocer la mentira que nadie la conoce de nosotros. wow, espectacular enseñar esto y ser consciente, ¿no? De realmente poder trabajar de adentro hacia afuera, porque la religión muchas veces nos llevó a trabajar de afuera hacia adentro y eso nos hizo sepulcros blanqueados Ujú. y cuando adentro mantenemos cosas que no agradan a Dios realmente. Bueno, así que bueno, toda la gente que está viendo del otro lado, corran a ver Santifícame, el nuevo video de Denny Cherpol que está tremendo. Bueno, y que conocemos el inicio mucho mejor. Ahora, hablamos de la adoración. ¿Qué influencia crees que tiene la adoración en la vida cotidiana de las personas? Porque vos decís, bueno, yo adoro en la iglesia y está espectacular, levanto las manos, a veces lloro, a veces no, pero ¿qué influencia tiene eso en mi vida cotidiana? ¿Tiene algo que ver la adoración en las personas? Mira, yo creo que, Guillermo, nosotros fuimos y somos creados para adorar a Dios. Y yo decía hace días en mi iglesia que hemos confundido alabanza y adoración. La alabanza es lo que yo canto a Dios en la iglesia, en mi casa, la música que yo hago. La adoración es lo que yo soy para Dios y lo que yo realmente internamente tengo que darle a Dios.
como ser humano. Yo no adoro a Dios porque yo canto bonito, yo no adoro a Dios porque tengo un buen instrumento de Dios. Yo adoro a Dios con diezmos, con ofrendas, con ser obedientes, con ser íntegro. Yo adoro a Dios como yo hablo. O sea, la adoración no tiene que ver para nada con música. Y claro que influencia mucho, porque si yo te digo a ti que la adoración sería obediencia, si yo no soy obediente, no estoy adorando a Dios. Entonces, por eso te decía al principio que hay una diferencia entre alabar y adorar, que nos han hecho cambiar de mentalidad, que nos han transformado porque las canciones tienen al Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, adoro a Dios simplemente con una obediencia, con rendirme completamente a Él. Me encanta esta definición porque hay gente del otro lado que dice, mirá, yo no canto, yo no toco un instrumento, yo no puedo adorar, digamos, solo en la ducha. Pero qué importante entender de que la adoración no tiene una conexión directa con la música, sino con un estilo de vida, de rendición, de obediencia, de caminar sobre la voluntad de Dios en cuanto a rendición, entendiendo que la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es con Abraham cuando va a sacrificar a Isaac y dice, subiré al monte a adorar a Dios. O sea, no llevaba una guitarra, llevaba un cuchillo, digamos. Entonces, adoración tiene mucho que ver con el sacrificio y la rendición que con estilo de música. Así que importante saber de que todos podemos adorar. ¿Es así o no? Claro que sí, porque si somos obedientes, adoramos a Dios. Wow. La adoración influye en mi contexto. Porque hablando por ahí con otros adoradores, decían como que la adoración es un momento o por ahí me conectaba con Dios en estas circunstancias, en otras, decir, bueno, me encanta poner adoración y conectarme con Dios como si fuera un momento y que cuando vemos en la Biblia, por ejemplo, que el rey Saúl no podía dormir y iba David a adorar y también generaba como esa libertad en el espíritu, ¿qué tanto influye la adoración como herramienta para liberar el ambiente y vivir en un contexto libre y fluido, de crecimiento tal vez? Mira, yo creo que más que lo que influye la adoración o la alabanza, más bien es tener libertad en Dios. Porque, por ejemplo, David adoraba a Dios con el arpa. Él era libre. Saúl no. Imaginémonos que yo sea Saúl. O sea, en el momento que David se va de mi lado, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Realmente fui libre porque escuché a alguien adorando a Dios o porque yo adoré a Dios? No es determinada por un momento, por una canción, por la parte de una canción, por especialmente aquel artista. Yo creo que si tú no eres libre, por más música que tú escuches, va a ser como un momento, va a ser como ese momento específico. Y después de ese momento, ¿qué? Aprendamos a hacer, que le demos esa libertad al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y creo que siempre vamos a estar dispuestos a adorar. Me encanta romper ese paradigma porque podemos profundizar un poco más y como decís vos, si Saúl hubiera tenido al Dios de David, no hubiera necesitado de un elemento externo para sentirse bien, digamos. Así que eso rompe algunos paradigmas y la adoración hace eso, conectarse con Dios para vivir en libertad. Y a ver, hay gente que del otro lado dice, bueno, yo también quiero que Dios me use en la música, tengo sueños de Dios para cantar en muchas naciones, Dios me da canciones y demás. ¿Cuáles crees que son las características fundamentales que tenemos que formar en nosotros para que Dios pueda usarnos con libertad? Yo siempre digo que es una decisión, o sea, es una decisión y esto es muy fuerte porque de hecho hasta que Dios te use no depende de ti, depende de Él porque dice que Él lo hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiera. O sea, el hecho de que yo escriba canciones, es posible que esas canciones yo las escriba y no sean para mí, sino para otro artista. Es posible que yo tenga la mejor voz
pero Dios no tiene el deseo que yo sea famoso, de que la gente me conozca. Es posible que yo sea uno de los mejores músicos en mi iglesia, pero que Dios no quiere usarme a mí. Entonces, más que yo entender o pensar qué características tengo, es saber si Dios lo quiere hacer conmigo, porque hay mucha gente que diario está intentando proyectarse en cosas que tú tienes de Dios, pero que Dios no te llamó para eso. Me explico. Es ¿Y posible que yo tenga una cómo voz puedes saber? increíble, cante canciones poderosas, pero Dios no me ha dicho a mí que Él me va a Claro, llevar a las naciones. Entonces usted tiene que tener claro para qué Dios te llamó es y si importante te eso. llamó para eso. Es importantísimo porque entonces yo voy a estar gastando miles de pesos, miles de dólares porque yo creo, porque yo lo creo. Ahora, ¿Dios me llamó para eso? ¿Dios me predestinó para eso? No. Entonces, por eso mucha gente a diario está prácticamente sacrificándose en proyectos, en queriendo ser influencer, queriendo ser famoso, pero Dios no te llamó para eso. Entonces, lo primero es saber, reconocer en tu interior si Dios te llamó para eso. Bien, ahora enseguida vamos a ver las características que tenemos que formar nosotros para lo que Dios le dijo que sí. Ahora, creo que hay una etapa previa a decir, ¿y cómo sé yo, Denicher, si Dios quiere o no? ¿Por qué? Porque estudié música, mis papás son músicos, estudié Los piano, me frutos. gusta cantar, pero no escucho a Dios si me dice que sí, me dice que no, si es por acá, es por allá. ¿Cómo uno puede definir eso? Mira, yo siempre he dicho, como un libro que leí de la pastora Yesenia Tente, Desafío a Crecer, y ella decía que si tú quieres saber realmente para qué Dios te llamó, cuando tú hagas eso para lo cual Dios te llamó, eso va a dar fruto donde quiera que tú estés. Me explico. Si la Biblia dice que Dios nos llamó a todos a predicar. Sin embargo, hay gente que Dios las usa en las naciones para llevar un mensaje X. Si Dios a mí no me llamó para cantar y yo duro años y años y años y años y llego hasta viejo casi intentando hacer eso, o sea, no fue para lo que Dios te llamó. Ahora, siempre en tu llamado, aunque tú no estés, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía prácticamente ese reconocimiento al principio, pero sí sentía el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque van a cantar, porque me llegaba música, porque la gente veía eso de mí, porque esa es otra. También la gente va a reconocer lo que tú tienes de parte de Dios. La gente, tú tienes que tener una evidencia de que tú tienes eso de parte de Dios. Entonces, lamentablemente, como decía anterior, o sea, tú no puedes querer dar frutos en algo que tú no tienes, porque no se te va a dar. Bien, bien, Dios me habló, Dios me dio, creo que es de Dios esto. Arranco, meto primera y empiezo a hacer canciones, aunque todavía no surja como te pasó a vos del 2014 al 2020. Entonces, 6 años remándola, teniendo una palabra de Dios, pero las cosas todavía no se dan. ¿Qué es lo que tengo que orar pidiéndole a Dios que forme en mí? Tal vez el corazón, tal vez un carácter que exprese a Cristo, humildad, la mente de Dios. ¿Qué por ahí lo más importante de un artista que esté rendido y tal vez no termine flotando en un pony volador creyéndose el hiper cantante de la galaxia? Así, bueno, para que Dios te use necesitas carácter, humildad, corazón, o tal vez tu vida espiritual, o tal vez saber mucho de la palabra, o tal vez todas. Mira, yo siempre he dicho que hay cosas que le tocan a Dios y hay cosas que nos tocan a nosotros. Como tú decías al principio, como hablábamos, lo del ascensor y lo de la escalera, cada quien en el proceso sabe qué área de su vida debe de cambiar, qué área de su vida debe de manejar. Y muchas veces Dios está trabajando en nuestro carácter, en nosotros, pero nosotros no dejamos a Dios que actúe.
O sea, hay procesos, Guillermo, que nos van a durar quizás un mes y se tardan tanto porque es que nosotros no hemos menguado a eso. Como tú decías, queremos menguar o santificarnos en esas cosas que aparentemente pensamos que Dios no ve de nosotros, a que nos mutile prácticamente o que nos arranque esas cosas que realmente sí nos, porque tú sabes y yo sé lo que realmente nos impide progresar, lo que nos impide conectarnos con Dios, lo que nos impide conectarnos con su presencia. Y más que cualquier característica, yo siempre he dicho, es tú dejar que Dios entre en esa área que tú y yo sabemos que realmente es un problema. Porque hay cosas nosotros que son un problema. Hay que hacer la intervención de Dios y dejar que Dios las haga en nosotros, son lo que van a hacer la diferencia. Y qué importante tallar a Jesús en nosotros, su carácter, su corazón, su mente, su espíritu, para que Él pueda llevarnos sin problema a donde Él quiera llevarnos. Amigo, gracias por estar, gracias por haber sido parte de esta comunidad y de este programa Somos la Voz. Amén, hermano, muchísimas gracias a ti y a ustedes, todo el que escuche esto. Suscríbase al canal de Guillermo, apóyelo, compártalo, porque yo sé que lo que él está haciendo lo está haciendo para que usted sepa que detrás de lo que usted ve de un cantante, predicador, político, hay cosas que Dios la ha hecho con nosotros que también la puede hacer contigo. No es simplemente mostrar todo lo que ha logrado una persona, sino entender que hay cosas hecho hasta con Guillermo que también la va a hacer contigo. Así que apoyen este contenido que está buenísimo. Y un abrazo y siempre a tu disposición, Mike. Amigo querido, gracias. Gracias, siempre es una bendición charlar con vos. Gracias por haber dejado tu corazón plasmado en esta entrevista. Te amamos mucho, éxitos en lo que Dios tiene para tu vida, en el ministerio. Y nada, estamos también para apoyarte y acompañarte siempre. Gracias a toda la audiencia y a toda la gente linda que nos ve en Canal Luz, que nos deja entrar en sus hogares. Gracias por todos los jóvenes que nos acompañan semana tras semana en esto que es Somos la Voz. Un abrazo grande, nos vemos la semana que viene con más. Que Dios te bendiga. Somos la Voz, Congreso de Avivamiento y Transformación. Un fin de semana de capacitación y activación sobrenatural. Con invitados de la talla internacional. Desde México, Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa. Desde Alemania, Marco Hernández. Desde Estados Unidos, Chepe Putsu. Desde Paraguay, Esteban Pomata. Desde República Dominicana, Grupo Grace. Desde Argentina, Buenos Aires, Johnny Lara y el apóstol Gustavo Lara. Desde Córdoba, Santiago Tomás. Cristian Ledesma desde Resistencia. También los anfitriones, el apóstol Jorge Ledesma, la profeta Alicia Ledesma y Guilla y Milu Ledesma. Líderes del movimiento Somos la Voz, 4 y 5 de noviembre. No te lo podés perder. Somos la Voz 2022. La batalla entre el bien y el mal. No te quedes afuera de este gran avivamiento transversal.